tardes. En este video trataremos los temas de cómo se fijan la residencia fiscal y el domicilio fiscal, temas que están reflejados en el artículo 9 y 10 respectivamente del Código Fiscal de la Federación. El primer tema, que es la residencia fiscal, vamos a hacer una división entre personas físicas y personas morales. Para el caso de las personas físicas, la residencia fiscal en México se fija de la siguiente manera. La primera opción es donde tengan su casa habitación. En el lugar donde esté se fijará la residencia fiscal, pero se puede dar el caso de que haya más de una casa habitación y que esté a lo mejor en distintos países. Entonces, ¿cómo se determinaría en cuál es el que se fija la residencia fiscal? Esto sería en función en la casa habitación en la que tenga su centro de intereses vitales. ¿Y cómo se mide el centro de intereses vitales? Bueno, hay dos opciones. La primera, donde tenga más del 50% de sus ingresos sean de una fuente de riqueza mexicana, entonces será en México. O también está la opción de simplemente, si no se puede determinar dónde está la mayor parte de sus ingresos, donde esté su principal actividad profesional. Por otro lado, además de la casa habitación, cabe destacar que los funcionarios del Estado mexicano o todas las personas que trabajan para el Estado mexicano de nacionalidad mexicana tienen por la ley fijada su residencia fiscal en México. Por otro lado, cabe señalar que para las personas morales, hemos dicho que por un lado son las personas físicas, las personas morales la residencia fiscal se fija en el lugar donde tengan la principal administración de sus negocios o la sede de la dirección. Cuando es en México, pues entonces esa residencia fiscal será en México. Por otro lado, ese era el artículo 9. El artículo 10 del Código refleja el domicilio fiscal. El domicilio fiscal es a efectos del lugar físico en el que se reciben notificaciones y hacen diligencias de carácter fiscal. Entonces, para fijar el domicilio fiscal en México se siguen tres reglas básicas. La primera es, donde tienes tus actividades, igual, dividimos entre persona física y persona moral. Como persona física, donde tienes tus actividades empresariales, tus actividades profesionales, es en el local donde desarrollas esas actividades. Si no es exactamente actividades profesionales, pero otro tipo de actividades, pues será en el establecimiento local en el que lleves a cabo esas actividades por las que recibes ingresos. Hay una tercera opción, y es que a lo mejor no haya un local específico en el que desarrolles actividades. Entonces, en ese caso, se tomará por default la casa habitación de esa persona. No obstante, las autoridades fiscales aquí deben avisar a la persona, al contribuyente, y darle un plazo de 5 días para que corrobore, acredite que efectivamente su casa habitación es a efectos su domicilio fiscal, es decir, donde desarrolla esas actividades, o para que acredite otro domicilio. En este aspecto también cabe decir que si finalmente no se manifiesta ningún tipo de domicilio citado en todas las opciones que acabo de mencionar, entonces las autoridades fiscales utilizan como domicilio el que el contribuyente haya proporcionado a las entidades financieras. Por otro lado, tenemos a las personas morales. Para fijar el domicilio fiscal de las personas morales, entonces son las personas que son residentes en el país, es el local que tienen en México en el que desarrollan las principales actividades de sus negocios. Si se llegara a dar el caso de que tienen un establecimiento pero la persona moral reside en el extranjero, entonces es ese establecimiento. Si son varios los establecimientos que tiene esa persona, entonces no tomamos dos caminos: o en el que tiene la administración principal de su negocio, o en su defecto el que la propia persona moral indique que es el domicilio fiscal correspondiente. Por último, simplemente señalar que cuando un contribuyente no ha designado un domicilio fiscal, o el domicilio que ha señalado es incorrecto o ficticio, las autoridades fiscales podrán realizar diligencias en el domicilio en cualquier domicilio en el que realicen sus actividades indistintamente.